Hola, muy buenos días y buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Nieto, y seré el moderador de este webinar. Agradezco a todos vuestra participación en él. La sesión estará enfocada a conocer más acerca del Lean Portfolio Management, qué es y qué aporta a las diferentes organizaciones del mundo actual, tanto en sus beneficios como en la experiencia en implantaciones reales, ¿no? Acompañándome están Daniel Piret, director de ITM Platform, y Juanjo Ballina, experto en transformación digital de Itera Process. Invito a todos a participar con todas las preguntas que tengáis y comentarios. Tenéis el chat a vuestra disposición. Los últimos minutos los destinaremos para intentar resolver todas estas dudas que hayáis planteado y, sobre todo, compartir vuestra experiencia, ¿no? Para empezar, quiero hacer una pregunta a Juanjo Ballina, que nos servirá también para dar inicio al webinar. Juanjo, ¿qué grandes impedimentos has encontrado a la hora de implantar Lean Portfolio Management? Yo te cedo la palabra y, bueno, empezamos Sí, ya. pues nada, oye, primero dar la bienvenida a todos, al igual que comentaba Luis, también dar las gracias a Daniel, a Itera y a ITFM por invitarme a hablar de este tema tan interesante. Y bueno, respecto a la pregunta que me haces, Luis, muy interesante porque creo que nos da pie luego a todo lo que vamos a hablar, ¿vale? Yo los problemas o los impedimentos mayores que me he encontrado a la hora de las implementaciones de este tipo de estrategias, al final pues son un poco pues, las de siempre, ¿no? En este tipo de transformaciones digitales, ¿no? Sí que es verdad que el Portfolio lleva una dimensión mucho más alta, por lo que implica muchos más actores y muchas más resistencias al cambio, ¿no? Que es uno de los principales problemas que siempre tenemos cuando queremos transformar cosas que, bueno, que la gente lleva usando mucho tiempo, ¿no? Con una cierta forma, que siempre te dicen, no, esto funciona, ¿para qué cambiarlo? Y bueno, pues Lean Portfolio Management implica una transformación a nivel corporativo muy grande que pues las resistencias al cambio pues no van solo desde, pues como puede ser implantar Scrum, ¿no? Que tenga ahí, que pueda tener ahí con el equipo, con una serie de una capa más baja a lo mejor de organización. Esto pues al ser un cambio mucho más grande pues implica la resistencia de muchos actores, ¿no? Además de esto, pues requiere una implicación directiva, como veremos a lo largo de la charla, que, bueno, pues es difícil a veces de conseguir en este sentido, ¿no? Porque sí que los beneficios se ven muy bien, pues esto todo el mundo sabe que funciona, ¿no? Que no podemos seguir trabajando como trabajábamos antes, pero bueno, requiere también una serie de trabajo, un esfuerzo que ya no es cuestión de verse 2 veces al año cuando hay un comité de crisis, sino que bueno, requiere al final por la capa directiva una implicación casi diaria, ¿no? En lo que se está haciendo en toda la compañía. Y luego un poco ver el beneficio, ¿no? Esto al final requiere pues un cambio muy extenso, muy crítico y bueno, pues a veces es difícil ver la luz del túnel, ¿no? En un corto plazo al menos. Y bueno, esto por la parte de la resistencia al cambio, ¿no? En el sentido de no hacer un poco, sí que hay una implicación muy grande con esto. Otro de los problemas que me he encontrado es intentar hacer un Big Bang de transformación, ¿no? Al final, como comentaba antes, esto requiere de que todas las capas, de alguna manera, de la corporación, de la organización, pues se agilicen, se gestionen, trabajen de otra manera, pero no se puede hacer toda la vez. Entonces, bueno, hay que intentar, de alguna manera, ir a poco, ir haciendo un poco ese efecto de polinización, hacer experimentos y que esto funcione, ¿no? Y eso creo que son los mayores impedimentos que me encontraba a la hora de gestionar este tipo de transformaciones. Hola, ¿me escucháis? Ahora sí, Dani. Perfecto, muchas gracias. Disculpad, siempre empezamos con estos problemillas técnicos. A pesar de llevar año y pico de pandemia, todavía seguimos aprendiendo. En fin, de lo que os decía, mi nombre es Daniel Piret, os agradezco mucho la asistencia al webinar de hoy. Hemos empezado un poco fuerte y quizá con una de las preguntas sobre los impedimentos que se encuentran a la hora de implantar Lean Portfolio Management, un poco para alinear un poco la intención que tiene. En el webinar de hoy vamos a explicar cuáles son los beneficios, pero veréis que también vamos a hacer un poco de hincapié en aquellas cautelas y aquellas advertencias en que en nuestra experiencia hemos ido viendo a lo largo de la implantación del Lean Portfolio Management en diversas compañías. Como sabéis, ITM Platform es un software de gestión de portfolio de proyectos. Itera Process, para quien no les conozcáis, pues es una compañía que se dedica a la mejora de procesos. Tenemos la gran suerte de contar hoy con Juanjo Ballina, que es un enorme experto y tiene una vasta experiencia, como veréis. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a empezar hablando un poco de cuáles son los beneficios del Lean Portfolio Management para después ir profundizando un poco
en cómo se implementa y dónde verdaderamente hay que poner un poco el acento. Así que, Juanjo, todo tuyo. Sí, bueno, pues hemos querido destacar, como comenta bien Daniel, un par de beneficios, sobre todo, bueno, tienen muchos beneficios, ¿no? Al igual que muchos riesgos, pero bueno, nos queremos centrar en dos, ¿no? El primero es el tiempo de lanzamiento al mercado, no solo el tiempo del lanzamiento al mercado lo que se acorta, sino también el valor, ¿no?, que le damos a ese producto que nosotros vamos a lanzar. Y lo otro sería el ajuste del producto de mercado. Respecto al primer punto, pues al final tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo una sociedad digital, ¿vale?, en que nuestras compañías, nos guste o no, también de nuestro producto, nuestra presentación de cara al usuario, no va a dejar de ser siempre pues, una página web, un producto, una aplicación. Y ahora mismo pues, no podemos seguir desarrollando productos como desarrollábamos antes. Se ven los claros casos de financieras, de pequeñas eléctricas, de pequeñas empresas de telecomunicación que se comen la tostada, ¿no?, con muchísimo menos esfuerzo, más enfocados a lo que realmente quiere el usuario y que pueden entregar valor mucho más rápido que una empresa, pues, de alguna manera, con una gestión más tradicional. Eso al final repercute claramente en lo que el usuario va a ver, ¿vale? Esto al final también en el beneficio a través del ajuste de mercado, pues lo mismo, ¿no? El feedback continuo que nosotros necesitamos para que nuestro producto se ajuste a lo que realmente quiere el cliente, es muy importante tenerlo. Cuando lanzamos un producto de cara a vista a un año, puede que hasta los resultados, la tecnología en la que estamos desarrollando ese producto, o bueno, un poco incluso el sentir del mercado que se lo vamos a vender, pues puede que esté obsoleto, ¿vale? Entonces, en ese sentido también, ¿no?, nos ayuda un poco estos puntos de feedback corto a recortar en ese sentido, de decir, oye, pues voy a ver si al usuario le ha gustado el producto, voy a recopilar mis datos de competencia, voy a recuperar también pues un poco a través de datos de Big Data, hacer un poco de esa introspección de decir, oye, realmente lo que estoy lanzando al mercado funciona o no funciona, ¿no? Y estos beneficios frente a los riesgos que tiene una gestión tradicional de portfolio, pues se ven muy claros, ¿no? Los resultados obsoletos que todos conocemos. Si yo planifico algo a un año, pues puede que incluso la necesidad con la que yo lance ese producto ya ni siquiera exista. La falta de alineación estratégica, que es muy típica, ¿no? Porque, bueno, en empresas tradicionales con los silos, yo soy de cliente, yo soy de marketing, yo soy de B2C, yo soy de B2B, cada uno de nosotros pues suele tener siempre un objetivo y no vamos a ver el objetivo de la empresa, sino a cumplimentar los objetivos que nosotros como silo tenemos, ¿no? Eso se relaciona mucho con el siguiente riesgo, que es la aprobación de iniciativas de bajo valor. Como todo el mundo se mira al final a su ombligo en una organización en la cual no hay una elección estratégica y es todo silos, pues es muy difícil, ¿no?, que al final haya un producto o una estrategia que contenta al final a los intereses de la compañía y va más pues para que yo de alguna manera cumpla mi objetivo y me pague la variable, ¿no? Y eso tenemos que cambiar. Y los ciclos de evaluación de demasiado largo, lo mismo, pues un poco relacionado con el primero. Si yo lanzo un producto cada año y además el feedback, ¿no?, de alguna manera de mejora continua, pues cada vez que hago un cambio son 6 meses, pues lógicamente nunca voy a poder estar como esas empresas que comentaba ahora, que con la mitad de gente que tengo yo, pues pueden realizar un producto muchísimo más cercano al usuario y con muchísima más calidad. Fenómeno. Si os parece, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a lanzar una encuesta de forma que nos podamos conocer un poco. Esta encuesta tiene 2 preguntas sobre la relación en gestión de portfolio en vuestras compañías. Entonces, Luis, si puedes lanzarlas. Como veis ahí, la primera de las preguntas es cómo se gestiona el portfolio en su compañía y la segunda, cuál es el mayor impedimento que tiene su compañía en relación a la gestión de portfolio. Entonces, vamos a darle un minutito para que podáis ir optando por cualquiera de las opciones que hay. Y de nuevo, es muy interesante que estéis utilizando el chat durante la sesión, de forma que podamos nosotros ir recopilando vuestros comentarios y vuestras preguntas para que al final podamos enriquecernos un poco todos, ¿no? Vamos a darle unos segundos más. Y a ver si podemos ver los resultados. Bueno, aquí los tenéis. Juanjo, no sé si quieres hacer algún comentario sobre ellos. Pero bueno, Sí. como veis, partimos
de lo clásico, ¿verdad? En su mayor parte. Eso es, bueno, un poco adolece, ¿no?, al estado en el que estamos. Y que es verdad que ahora, no, todo esto empezó hace ya años con el Agile, los equipos, con tener una gente un poco más lean y demás. Y que es verdad que ahora, pues oye, todo avanza, ¿no? Y necesitamos que nuestra organización sea también Agile y que siga este tipo de estrategias y de metodologías. En este sentido, pues los datos que hay en la encuesta pues, son certeros en el sentido de que, bueno, adolecen a la situación en la que estamos, ¿no? Que hemos pasado un poco de esta fase de storming en los equipos y ahora, pues, oye, necesitamos que la organización también responda y funcione así. Muy bien. Hombre, hay un 5% que ya tiene una gestión de portfolio basada en Está Lean bien. Portfolio Management, que bueno, no está mal, ya llevamos un No, oye, nada 5%. mal. Lo que no quiere decir tampoco que todos, el objetivo no es que todo el mundo tenga Lean Portfolio Management, sino como veremos después, que bueno, las organizaciones que lo necesiten y que aquellas que necesitan algunas partes concretas de Lean Portfolio Management sepan mejor adaptarlas, ¿no? Quizá lo más relevante para mí es que hay un 21% que no tiene ningún tipo de gestión de portfolio establecida. Ah, y esto, bueno, pues quizá esté reflejando ese 44, bueno, casi mitad y mitad, ¿no? Del lanzamiento de producto al mercado con tiempos y calidad inasumibles y ciclos de evaluación quizá demasiado largos. Muy interesante. Yo creo que esto nos ayuda un poco a ponernos en contexto. Sin duda. Muy bien. Pues nada, un poco como comentábamos, ¿vale? Vamos a explicar un poquito lo que viene a decir este tipo de disciplina del Lean Portfolio Management, ¿vale? Que se enfoca dentro del marco SAFe, que entiendo que, bueno, que muchos conocéis o a muchos sonará. Sí que es verdad que esta charla no va a ser una charla canónica sobre SAFe, sino que, bueno, dentro de lo que nos plantea, ¿no? Pues qué beneficios, qué riesgos y qué puntos, ¿no?, de la metodología creemos que pueden ayudar más en la transformación de vuestras compañías. Entonces, en este sentido, el Portfolio Management, como veis ahí, es unas 7 dimensiones que tiene SAFe para, de alguna manera, llegar a una organización agile, ¿vale? Entonces, es un poco en este punto donde nos vamos a centrar. En este sentido, pues las responsabilidades que de alguna manera el Portfolio Management plantea que tenemos que seguir según SAFe es tener una estrategia y una financiación de inversiones, ¿vale?, juntada con una operación de portfolio ágil y con una gobernanza lean. Esto lo que quiere decir es que la estrategia pues, tiene que estar, bueno, pues tiene que haber una estrategia, evidentemente, como en todas las compañías, ¿no?, en la cual, pero adolezca un poco a los tiempos, ¿no?, de feedback, de todo esto que estamos contando, que tenemos que montar y al final la financiación de la inversión, que ahora mismo pues un portfolio tiene que poner a la hora de ejecutar una iniciativa, tiene que estar pues eso, acomodada a la estrategia que hemos marcado, ¿vale? Para de alguna manera pues no perder ni dinero en un lado ni esfuerzos por el otro, ¿vale? En este sentido, pues la operación de portfolio ágil es básica, ¿vale? Para que no seamos una PMO clásica en la cual, oye, solo tengamos jefes de proyecto que gestionen cosas, sino que, oye, tenga sentido, tenga una iteración continua y, bueno, y todo bajo una gobernanza Lean, que como sabéis, todo esto se plantea bajo la filosofía Lean, la casa de Lean que tiene SAFe con los pilares, ¿no?, que al final pues lo que nos plantea esta filosofía es pues la reducción del desperdicio al máximo nivel, eficiente a la operación, visualizar el flujo y de alguna manera cada vez ser más eficientes. Entonces, bueno, dentro de que sea un marco canónico SAFe o no, la idea siempre es buena, hay que coger siempre lo que nos sirva, ¿no?, de alguna manera para esto y, bueno, todo bajo una filosofía Lean de esto, ¿no?, de la reducción del desperdicio y eficiente a la operación lo máximo posible. Muy bien, pues vamos a empezar un poco por ver cuáles son los puntos de los que, digamos, las características que debe de cumplir una organización antes de empezar, porque digamos que es muy relevante tener una idea de cómo de preparados estamos para adoptar Lean Portfolio Management, ¿no? Y la primera, los que habéis asistido ya a nuestros webinarios sabéis que somos muy insistentes siempre en la necesidad del apoyo de la dirección, ¿no?, y de tener un mandato. Bueno, en este caso es absolutamente necesario. Sin ello no podemos empezar. Una PMO puede, incluso debe, intentar, digamos, convencer a la dirección de los beneficios que tiene Lean Portfolio Management, pero no debe ser el líder. El líder siempre tiene que ser la dirección de la organización. ¿El por qué? Bueno, al margen de las razones que quizá estén en todos los aspectos que tienen que ver con la gestión de una organización, es la participación de los directivos. Lean Portfolio Management es extremadamente exigente a la hora de tener reuniones para planificar, para controlar, para motivar al equipo. Es decir,
no solo la directiva parte de la dirección, sino que la ejecución también pertenece a la dirección. Por tanto, imaginaos si una organización implanta Lean Portfolio Management, no viene la directiva desde la dirección y luego les pedimos a los directivos que participen y dirijan. Pues va a ser muy difícil, francamente. Como decíamos, en este webinar vamos a intentar ser, como dice Juanjo, que me gusta mucho, ser no demasiado canónicos, es decir, no pegarnos absolutamente, en este caso, a SAFe, o sea, es decir, al framework. Y vamos a ser un poquito críticos, digamos, un poco críticos en el sentido de, oye, pues qué cosas hemos visto donde hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, esta sería una. Si no tenemos todavía Lean Portfolio Management, con cualquier marco de trabajo, incluso si hay algún amigo aquí de PMI, incluso quizá me vaya a criticar por esto, ¿no? Pero lo cierto es que con cualquier marco de trabajo hay que ser muy cautelosos y ser inteligentes, ver cuáles son los aspectos que nos sirven a nosotros y que sirven a nuestra organización, ¿no? Entonces, bueno, digamos que dentro del Lean Portfolio Management aplica lo mismo. Veamos qué es lo que mejor aplica, porque al final todo esto tiene mucho que ver con sentido común, ¿no? Aquí, si tenéis algún comentario y tenéis alguna experiencia, de nuevo, por favor, ponerla en el chat porque la compartiremos después con vosotros. Y a lo largo de la presentación, lo que haremos será describir, digamos, alguno de los elementos o de los pilares clave en los que se apoya el Lean Portfolio Management. Sin duda alguna, uno de ellos son los flujos de valor, los value streams famosos, ¿no? Que básicamente son secuencias de pasos que se utilizan para entregar valor al cliente. Creo que lo interesante, por lo menos a mí me lo parece, es que cada uno de estos pasos contiene a las personas, a los sistemas, a la información necesaria para poder crear este flujo y entregar este valor. Por ejemplo, aquí dentro del ejemplo que tenemos en el artículo que publicaremos próximamente, que es una empresa de healthcare, de sanidad, bueno, pues hay un proceso, hay un disparador, que es pues una persona llega, digamos, al hospital, pues hay un proceso de admisión, de evaluación, de prueba de tratamiento alta, al final se entrega el valor. Bueno, pues cada uno de estos pasos incluye absolutamente todo. Bajo Lean Portfolio Management, o incluso bajo una perspectiva un poco más amplia, es absolutamente imprescindible definir estos pasos. ¿Por qué? Pues porque se convierte en el control del presupuesto, es decir, el sentido que tiene el presupuesto, dónde ponemos el dinero y dónde ponemos el recurso, los recursos, tiene que ver con el valor que vayamos a entregar. Otra de las claves de Lean Portfolio Management es la descentralización. La descentralización yo creo que la estamos viendo gracias a blockchain y gracias a otras tecnologías y quizá también un poco un cambio de mentalidad, ¿no? Se está volviendo muy prominente, es decir, la estamos viendo cada día, ¿no? En las criptomonedas, en los contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas, etcétera. Bueno, pues el Lean Portfolio Management, por supuesto, también hace uso en su gestión de esta descentralización, que se ve pues una gestión mucho más dinámica de la demanda, como veremos ahora, una toma de decisiones descentralizada, también veremos qué pros y qué contras tiene, y los flujos de valor que hemos visto antes, los value streams, pues que son autoadministrados, digamos, ¿no? Es decir, se parte, digamos, de una idea en la que los flujos no necesitan la toma de decisiones porque ya tienen los criterios, ¿no? Vamos a analizar esto un poco más a fondo también. Sobre la descentralización, de nuevo, nuestras advertencias. Es verdad que suena muy bien. Yo soy un gran fan de la descentralización, pero también es verdad que es muy difícil de implantar, porque una organización, nos guste o no, es piramidal. Y hay unos jefes y unos subjefes y unos subjefes, y la naturaleza de las organizaciones, la mayor parte de ellas, pues es muy piramidal y muy centralizada. ¿Qué sucede? Que cuando incorporamos unos procesos en los que los stakeholders, los dueños de producto, tienen que otorgar, digamos, tienen que ceder esa centralización y se la tienen que dar a los equipos, pues les cuesta mucho trabajo. Por otra parte, a los equipos les cuesta mucho también asumir. ¿Y el por qué? Pues es muy normal, porque al final, si imaginemos que son equipos de desarrollo, pues hombre, los equipos de desarrollo, aunque se incorporen personas que entienden bien el mercado, el equipo en sí no tiene necesariamente una visión de mercado. O como poco, los stakeholders y los dueños de producto
no se fían demasiado, ¿no? Luego veremos que esto lo que genera son, pues son atajos, ¿no? Entonces, cada uno, pues, al final intenta buscar un poco la justificación. Sí, estoy haciendo el proceso cuando en realidad está haciendo otra cosa. ¿Qué estamos viendo? Bueno, ya estaréis viendo un poco, y esto es un tema de debate y me encantaría escuchar vuestras opiniones al respecto. Lean Portfolio Management y las PMOs sobre papel podrían ser de alguna manera incompatibles, ¿no? Y esto, bueno, digamos que es una tensión que sucede. Bueno, algunas organizaciones lo que han hecho es que han reforzado sus PMOs como consecuencia de la dificultad que hay en descentralizar. No tanto para crear una PMO de control, que esto es la parte que a mí me gusta mucho, es decir, las PMOs, como sabéis, y ya hemos hablado en muchas ocasiones, hay muchas PMOs que se dedican básicamente al control. Bueno, no. Pues en este caso lo que queremos es tener una PMO que se asegure de que el flujo de información es el correcto y la asignación de recursos también lo sean, ¿no? Y esta es tuya, Juanjo. Sí. Bueno, en ese sentido, reforzar tu mensaje, Daniel, de la directiva, la implicación básica. Yo en mi experiencia pues he tenido de todo, ¿no? En plan de, oye, de llegar a pintar un megamarco en el cual esté todo con las piezas conectadas y luego, ¿no?, la directiva diga ya, pero es que yo no me quiero reunir más de una vez cada 2 meses y al final pues oye, no sirve de nada, ¿no? Y un poco también lo que comentas de la PMO, ¿no? Es el sentido de reforzarla, pero bueno, oye, que no es cuestión de que sobre en ningún momento, sino que oye, iniciarla en otro tipo de funciones que pueden dar otro tipo de valor enfocadas a esta filosofía más Lean, pues este es un poco el camino, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, un poco ya metiéndonos también en lo que comentaba Daniel, que íbamos a hablar un poco más de técnicas, ¿no?, más enfocadas a lo que sería el Lean Portfolio Management, está la planificación a largo plazo, ¿vale? El Lean Portfolio Management pues, no se basa lógicamente en la improvisación y como veníamos haciendo hasta ahora, pues requiere de la estrategia de negocio, ¿vale? La cosa es cómo ejecutamos ese tipo de estrategias, ese tipo de demandas que nos van viniendo, ¿vale? Aquí tenemos pues un poco el desglose de información que nos plantea SAFe, ¿vale? Desde que llega una demanda que puede estar nutrida por las incidencias, pericios de cambios, nuevos proyectos, propuestas, feedback, ¿vale? La cual luego tenemos que pasar por una evaluación. Esa evaluación pues la seguirá pues una especie pues como de capa directiva, un portfolio, algo que montemos de alguna manera que tenga ese conocimiento, tanto como comentaba Daniel, de la parte pues más llana, ¿no?, más baja de ideación propia de producto o desarrollo de producto, con pues, los intereses propios de la compañía, intentar alinearlo y seleccionar, ¿no?, de alguna manera lo que nos parezca más prioritario, ¿vale? Luego eso al final caerá en un backlog, que ya pues un backlog o N backlogs, ¿vale?, de equipos, que luego un poco pues será todo lo que vaya a montar nuestra organización Cross y de alguna manera podamos pues ir siguiéndolo poco a poco, iterándolo e ir mejorando. ¿Vale? En este sentido, bueno, sí que es verdad que como no era una charla canónica de SAFe, aquí insistí yo mucho en hablar un poco de los OKRs, que seguro que a muchos os suenan, ¿no? Los Objective Key Results, que bueno, son una forma de establecer objetivos que tienen, que creo ahora mismo, si no recuerdo bien, son los que gestiona Google, así se gestionan. Entonces, bueno, simplemente partiendo de un objetivo, ¿no?, que puede ser una demanda, esas que veíamos en el anterior slide, pues tenemos que sacar de alguna manera un objetivo que de alguna manera sea medible y accionable en un año, ¿vale? En un año vista. No quiere decir que no hagamos planes estratégicos de 3 o 5 años, sino que bueno, lo que tenemos que acotar, ¿no? Eso es lo que nos hemos aprendido de la gestión tradicional, es que tenemos que ir un poco a algo que podamos absorber, ¿no?, o realizar durante un periodo claro de tiempo. Para eso los objetivos suelen ser bastante ambiciosos, pero bueno, lo que nos tiene que permitir o habilitar es una meta en la cual nosotros nos podamos comparar y podamos mejorar o desestimar si eso nos vale o no. Esa meta nos la va a dar los Key Results, ¿vale?, que al final no dejan de ser KPIs a alto nivel. Y pues, por ejemplo, si mi objetivo es crecer en Latinoamérica, pues un Key Result puede ser pues la cantidad, ¿no?, de, yo qué sé, pues de sedes o de clientes que haya conseguido pues en Argentina, en Venezuela o en Colombia, ¿vale? Eso puede ser de alguna manera lo que a mí me permita ver si mi objetivo se está cumpliendo. ¿Cómo hago que mi Key Result se vaya cumpliendo? Pues con lo que vemos ahí de acciones, ¿vale? Esas acciones no van a dejar de ser, en la metodología OKRs, pues los productos, las iniciativas, las acciones que nosotros tomemos, ¿vale?, como equipo, como equipos, como verticales, como programas, como queramos ser, que al final esto se tiene que trasladar desde el objetivo, desde la capa directiva hasta las capas más bajas para que luego vaya para arriba otra vez, ¿vale? En el cual decir, oye, pues yo, si ahora para crecer en Latinoamérica, pues voy a hacer un producto que, no sé, pues va a estar relacionado con
con esta parte, ¿no? Con el contexto que se tiene allí en este sentido y bueno, pues esos productos que yo vaya desarrollando tienen que tener también una medición que me haga pues que todo esto suba para arriba, ¿no? Y al final pues yo pueda ver si realmente lo que estoy haciendo en mi compañía se corresponde con los objetivos que yo tengo un poco declarados en esa capa directiva, ¿vale? Es muy interesante el tema de OKRs, pues os invito a que lo estudiéis, que ahora mismo está pues como muy de moda en este sentido y son muy útiles también. Sí, eso es importante, que estén de moda y además sean útiles. Eso sobre todo, lo segundo, sobre todo. Muy bien. Bueno, esto simplemente es una vista de portfolio que os sugiere también agrupar por programas. Ya sabéis que nosotros en ITM Platform somos muy fan de los programas. Como recordaréis, los programas son agrupaciones de proyectos que comparten objetivos y, por tanto, tiene mucho sentido que sean gestionados en conjunto. Incluso un programa perfectamente podría ser un flujo de valor, ¿no? Es decir, al final, este programa tiene como objetivo entregar el valor X. Por tanto, todos los proyectos de mejora que haya dentro de este flujo de valor podrían estar metidos dentro de un programa. En el ejemplo, como estáis viendo, hay un programa de productividad que tiene estos proyectos, hay un programa de innovación digital que tiene estos otros y además luego hay algunos proyectos autónomos. Nosotros también recomendamos el uso de temas estratégicos, aunque esto, por supuesto, no es necesariamente, no se requiere siempre, pero es verdad que desde un punto de vista de gestión estratégica de muy alto nivel, uno se puede imaginar un comité de dirección que dice, mira, nosotros queremos mejorar la cultura de la seguridad, la excelencia de servicio y queremos incrementar las alianzas estratégicas como temas, es decir, sin ni siquiera llegar al grado de ponerle objetivos, que por supuesto los habrá después, ¿no? Entonces, como veis, pues en el backlog hay épicas que tienen uno de estos temas y los proyectos también. Por ejemplo, el proyecto P1 pues tiene la cultura de seguridad y excelencia del servicio, sin embargo, P2 tiene solo excelencia de servicio, ¿no? Bueno, es una forma de agruparlo y sirve mucho, sobre todo después, para evaluar cómo estamos aplicando nuestros recursos, cómo estamos otorgándole fondos a cada uno de estos proyectos. Visto quizá con una perspectiva un poco más alta, la idea que hay detrás del Lean Portfolio Management, y yo diría que de Lean en general, es tomar planes que sean de mayor plazo y ponerlos y tratar de hacer planes a más corto plazo. Esto tampoco tiene ninguna ciencia, supongo que nadie se sorprende demasiado, ¿no? Porque es bastante normal, la gestión tradicional. Porque siempre que os dais cuenta, ¿no?, que siempre que hablamos de una nueva técnica de gestión, parece que todo lo anterior, pues no vale. No, no es cierto. Es decir, al final parece que esto es una espiral que va a mejor, pero se reutilizan cosas. Entonces, en este sentido, por supuesto que la estrategia a largo plazo, a 3 o incluso 5 o más años, China planifica a 10 años y a 50 años. Por tanto, tampoco es de extrañar, ¿no? Y no les va mal. Pero lo que es muy interesante, me parece aquí, es que a medida que vamos rompiendo, cortando en trocitos estas planificaciones, siempre aplicamos los mismos criterios transversales de estrategia, financiación, ejecución, evaluación, como veis aquí, pero aplican a distintos ámbitos. Entonces, en este sentido, en la de 3 años, vemos que la estrategia pues, es una estrategia empresarial, con un presupuesto también empresarial, con unos objetivos y unos indicadores clave. Cuando bajamos a un año, pues ya la estrategia ya pasa al ámbito del portfolio. La financiación ya estamos hablando de la inversión que vamos a hacer, es decir, estamos tomando una parte del presupuesto y poniéndosela a unos determinados objetivos. La ejecución serán las épicas y la evaluación pues será el resultado de estas épicas. Cuando pasamos a los plazos más cortos, pues ya la estrategia ya aplica a los equipos. Estamos hablando de 3 meses. Esto, de nuevo, cada uno tendrá que aplicar un poco los ciclos que para su organización tenga sentido. Pueden ser 3 meses, pueden ser 4. Daos cuenta que ya hay una diferencia entre 3 ciclos o 4 ciclos dentro de un año, ¿no? La financiación ya es la asignación de dinero concreto y el gasto. La ejecución pues serán los entregables. Por ejemplo, un producto mínimo viable, y una evaluación, luego, como veremos también, pues son las iteraciones. Son muy interesantes. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener de esto? Bueno, pues que al final,
cuando uno hace planes más cortos, lo que consigues es tener actividades. Lo bonito para mí de todo esto es que estas actividades que ya son manejables, pero son actividades que atienden a una estrategia. Es decir, son actividades que tienen que ver con algo que se ha pensado a largo plazo y que sé que gestionándolas estoy apoyando la estrategia en ese momento. Bien, espero que estéis haciendo muchas preguntas y muchos comentarios en el chat. Si no, de nuevo, os recomiendo que lo hagáis mientras vemos la siguiente encuesta que nos ayudará a entender un poco más y a entendernos entre todos en cómo estamos. Así que, Luis, por favor, si no te importa. Aquí la tenemos. No, estamos en la primera, tiene que ser la segunda. Esta no, porque ya la habíamos hecho. Vamos a darle unos segundos. Unos segundos más. Nada, sí la primera. Bueno, es posible que tenga algún tipo de problema la segunda. Perfecto, aquí la tenemos. Y esta es la evaluación del portfolio. Y como veis, ya estamos en la fase de evaluación. La primera pregunta es, ¿qué grado de implicación directiva existe en su compañía en relación al gobierno del portfolio? Esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes. Y con cuánta frecuencia se evalúan los resultados de las iniciativas propuestas. Es decir, por una parte, la implicación de la directiva, por otra parte, la frecuencia con la que se evalúan los resultados. Entonces vamos a darle unos minutitos, bueno, perdón, unos segundos, para que podáis votar. Y si alguna de las respuestas no se adaptara digamos, no respondiera, pues también, de nuevo, podéis utilizar el chat y, digamos, matizar un poco más la respuesta. Vale, pues yo creo que si ya habéis votado, vamos a ver los resultados. Y aquí los tenemos, perfecto. Bueno, tenemos una respuesta un tanto pues, moderada en ambos casos, ¿no? Pero me fascina quizá que el 33%, fijaos qué curioso, ¿verdad? Porque ahora tenemos que el 33%, es decir, un tercio, hay una implicación absoluta de la directiva en la evaluación, ¿no? En el gobierno del portfolio. Y esto es una excelente noticia. Probablemente este 33% se corresponda con aquellos, desde luego, que tienen Lean Portfolio Management implantado con seguridad y posiblemente con aquellos que vimos también, creo que era como un 40% que tienen una PMO ya implantada, ¿no? Y afortunadamente ninguna es solo un 8%, con lo cual esto me parece que está muy bien. Sin embargo, fijaos que es un pelín, a mi modo de ver, contradictorio, ¿verdad, Juanjo? Que haya una implicación absoluta y moderada de la dirección, pero sin embargo, la frecuencia con la que se evalúan los resultados de las iniciativas propuestas no se evalúan en un 23% de los casos, es decir, un cuarto de ello, ¿verdad? Sí que es curioso. Bueno, al final es un poco, ¿no? Adolece a lo que comentábamos antes. Sí que es verdad que al final yo puedo ser una persona comprometida dentro de la capa directiva, pero no tener el mecanismo todavía, ¿no? Que me permita, pues, llegar a este tipo de feedback continuo y de estar gestionando un poco todos los días qué es lo que pasa. Las personas están ahí, ¿no? Y es un poco la clave de esto, de la transformación. Las personas están ahí, hay gente muy buena en muchos sitios y simplemente, pues, oye, a veces necesitas una receta que te llegue a hacer tu comida, pues de alguna manera, pues con eficacia y bien, ¿no? Es un poco, Fenómeno. vamos, no me sorprende en ese sentido. Muy bien. Pues sigamos. Muy Esta es bien. tuya, Juanjo. Sí, bueno, a nivel de financiación, ¿vale? Sí que es verdad que esto es un tema más controvertido y yo creo que tiene Lean Portfolio Management, incluso los propios formadores de SAFe en este sentido, ¿no? Porque, bueno, yo creo que no hay una receta perfecta. Yo, por mi experiencia, he estado en empresas, ¿vale? En compañías muy grandes, las cuales, pues, había sesiones de budgeting en la cual, pues, la gente de la PMO con la dirección se encerraba 2 meses en una sala
y todo el mundo que tenía un poco pues mínima responsabilidad dentro de una compañía, os hablo de 20.000 personas trabajando, pues plantaba una iniciativa, esa iniciativa se veía al detalle y se ponía una estipulación de dinero, ¿no? De lo que iba a tardar. Eso al final pues requería una evaluación de 1.600 iniciativas que muchas veces eran hasta propias mejoras en el equipo, como puede ser pues comprar un ordenador o no, ¿no? A ese nivel no se puede llegar. Y he estado también en otras compañías en las cuales pues el dinero, gracias a Dios, no sobraba y bueno, pues la gestión de alguna manera que se hacía de la financiación no era tanto a un nivel de voy a poner este dinero, no era tanto a nivel de OPEX y de CAPEX, sino como comentaba antes también Daniel muy bien, ¿no? A nivel de recursos, a nivel de staffing. Oye, yo tengo esta gente, voy a ver para lo que yo quiero hacer, cuánta gente necesito de este lado, cuánta gente necesito de este otro, ¿no? Para mí, bueno, en tanto sentido, si lo gestionas a nivel monetario como si lo gestionas a nivel de recursos, lo que hay que hacer pues eso es una buena estrategia de ver de alguna manera en qué tengo que invertir tanto mi gente como mi dinero para que algo salga bien y tampoco de alguna manera dar dinero a las puertas o gente a las puertas, algo que no tengo claro qué va a pasar con ello y no fijar a lo mejor un plan, pues oye, no se voy a dedicar a esto 3 años fijos sin ningún tipo de fija, ¿no? Yo, para mí, a nivel de budgeting, de dinero puro, lo que mejor funciona es, oye, voy a desglosar mi producto en una serie de épicas, ¿no? Como comentaba antes Daniel en el desglose que hizo de requisitos y decir, vale, pues yo creo que de estas 10 épicas que tengo, estas 4 son las más importantes, estas 4 son las que me voy a poner en este cuatrimestre, en este QBR, en este trimestre, en un poco la iteración que decidamos. Y eso, pues, oye, si han funcionado con esos recursos, se puede aumentar, se puede restar o se puede desestimar, pero un poco hacerlo así, ¿no? No decir, oye, voy a dejar un saco de dinero roto, sino que, bueno, voy a ir diciendo, oye, pues para estas 4 iniciativas épicas que me interesan más, voy a meter esta serie de recursos y ver qué pasa, ¿vale? Y a nivel y si vamos un poco a nivel de staffing, lo mismo. Tenemos que hacer una matriz de competencias en la cual, oye, pues vemos que este producto lo podemos cubrir con estas 5 personas y pues a los 3 meses de estar trabajando, ver los resultados y ver si merece la pena que esas 5 personas estén ahí, si hay que meter otras 5 o si desestimamos el producto. ¿Vale? Yo en este sentido es con lo que mejor me he sentido siempre que he trabajado en este tipo de temas que son muy controvertidos, por otra parte. ¿Vale? Pero bueno, como comentaba antes, que relaciona muy bien con el anterior, el concepto del MVP, ¿vale? O sea, esto al final es básico de Lean, de Agile, de todos los macros que trabajamos, en los cuales, bueno, pues, el mítico dibujo de Henry Niebuhr, ¿no? Oye, de si yo quiero moverme, primero es mejor, antes de tener el coche, pues oye, poder moverme en patín, patinete, en bicicleta, en moto y luego tener el coche, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Sí que es muy difícil al final dejar de pensar, al igual que las implantaciones en estas estrategias Big Bang de producto, oye, vamos a ver qué es lo que realmente podemos con un esfuerzo mínimo, ¿vale? Tampoco somos Google aquí, que estemos en Lean Startup y podamos ahí gastarnos dinero en todo, pero bueno, con una serie de un análisis en su sentido y unos indicadores que nos permitan ver si eso va bien o mal, pues oye, plantear este concepto de MVP y si no, pues oye, si esto no ha ido bien, pues desecharlo, ¿vale? Es un poco el concepto que queremos seguir con esto. Muy bien. Bueno, como veis, a mí lo que me gusta, este dibujo la verdad es que tiene más contenido del que uno podría pensar, porque, claro, a primera vista lo que ves es que el paso 1, 2 y 3 aquí son inútiles hasta que llegas al cuarto, que ya tiene alguna utilidad, pero es que no solo eso. Aquí lo que estamos viendo es que además el resultado del final, si hemos hecho digamos, un enfoque Lean, es que el resultado es distinto, ¿no? Y probablemente mejor. Esta persona está más cualitativamente más contenta que esa, ¿no? Bueno, creo que la siguiente parte es intrínsecamente, forma parte de cualquier enfoque Lean y probablemente sea una de las más difíciles a mi modo de ver, ¿no? Y es la de la toma de decisiones, si persistimos, si cambiamos de idea o directamente cancelamos. La vista del conjunto, pues ya sabemos que del portfolio pues nos salen unas épicas, que estas épicas después pues tendremos unas especificaciones para crear un producto mínimo viable, con el cual después, como decía Juanjo, pues podemos decidir si la hipótesis que teníamos está aprobada o no. Lo que representa este gráfico es que los criterios de evaluación tienen que venir de antes, es decir, como analizaremos un pelín más a fondo después, las hipótesis hay que probarlas con criterios establecidos con anterioridad, no una vez que nos encontramos con el patinete. Si resulta que sí, que creemos que la hipótesis se prueba, pues entonces iteramos y seguimos evolucionando el producto. Si decimos que no, aquí pueden suceder dos cosas. La primera
es que, oye, mira, no hemos, no hemos tenido los resultados que esperábamos, pero pensamos que a la luz de los resultados obtenidos, francamente pensamos que podemos hacer algo, ¿no? Y podemos cambiar, es decir, podemos pasar de patinete a bicicleta. Pero también, y esto es a mi modo de ver, casi lo más valioso de todo, es que lo podemos matar. Y lo bueno es que te das cuenta bastante antes, te das cuenta al principio, te das cuenta cuando tienes un producto mínimo viable, no cuando has hecho el producto completo, si quieres, ¿no? En ese sentido, por eso decía que yo creo que lo más difícil es esta parte, es porque nosotros como personas, pues lo que tendemos es a persistir, ¿no? Admitir que estamos equivocados, pues huele a fracaso y todo lo que huele a fracaso, pues no nos gusta. ¿Cómo evitamos esto? Pues hombre, por una parte intentando concienciarnos, etcétera, pero no es suficiente, aquí hay que meter proceso. Y el proceso, es lo que mencionábamos antes, es tener la hipótesis y tener todos los resultados esperados y bien medidos. Es decir, si yo espero que este producto mínimo viable me va a dar un porcentaje de respuesta del 20%, tengo que decir que va a ser del 20%. Y tengo además que decir qué sucede si va a estar por debajo del 5 o por encima del 20. Si lo hago antes, la aplicación de criterios posterior es mucho más sencilla. Tanto así que hay organizaciones que lo que hacen es que un equipo establece los criterios y otro equipo evalúa. No es el equipo ni el que ha hecho el producto mínimo viable ni el que estableció los criterios, sino es un tercer equipo que toma los criterios y dice si sí o si no. De esta forma uno tiende a eliminar la subjetividad al máximo. Y la segunda o tercera o cuarta, ya no lo sé, aspecto que creo que es muy importante aquí es entender, la traducción me parece que es malísima, se llama coste hundido, para el inglés sunk cost, está el pasado no recuperable. Yo tenía un profe de estrategia que nos decía que inversiones pasadas no condicionan inversiones futuras. Pero me parece que el mejor ejemplo que he escuchado es el de la entrada de cine, ¿no? Tú te vas a ir a ver una película y pagas pues $10, 10 euros o lo que sea. La película dura hora y media y cuando llevas media hora, la película es absolutamente infumable, no te gusta nada. ¿Cuántas veces o cuántas personas piensan, bueno, ya he pagado la entrada, pues veo la película, ¿no? Bueno, pues esta persona probablemente no esté teniendo en cuenta que el coste ya está perdido y la forma en la que uno tiene que pensar es hacia adelante, no hacia atrás. Es decir, tienes que pensar en qué vas a hacer con tu hora que te queda. Entonces, lo más probable y el razonamiento más lógico sería, salgo de la sala de cine y hago algo con mi hora que me queda, ¿no? Bueno, este es el tema del coste hundido. Me parece que es absolutamente imprescindible entenderlo y es más un tema de recursos humanos casi, y de proceso seguramente también, ¿no? Ya nos lo dice Seth Godin aquí, que al quien no le siga se lo recomiendo vivamente. Juanjo, tuyo. Sí, bueno, en cuestión de de evaluación de oportunidades, ¿no? Queríamos hablar un poco de las iniciativas espontáneas. Bueno, yo para mí, o sea, las iniciativas no planificadas, ¿no? No las que vienen directamente a directiva, de ese comité de dirección, de ese QR, ¿no? En el cual se juntan y dicen, bueno, vamos a resolver el mundo, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta de una buena, insisto, una buena implantación de LPM es precisamente esto, ¿no? Poder, de alguna manera, preguntar a tu organización cuál es lo que más, cuáles son los productos o iniciativas que ellos consideran que son mejores, ¿no? En ese sentido, luego lo veremos en una foto que os he puesto de un poco cómo todo esto se junta intrínsecamente, pero es un poco esto, ¿no? Decir, oye, ¿quién mejor que mis empleados va a conocer pues cuáles son los mejores productos que se pueden desarrollar? Al final, nuestros empleados, ¿no? Son los que se pegan con el cliente, los que saben los fallos que tienen las herramientas de soporte que tenemos, pues al final los que tienen el pain y también los que saben las alegrías, ¿no? Los que están al contacto siempre con el cliente, que les gusta y que no les gusta, ¿no? Entonces, en este sentido, esto requiere un trabajo enorme, ¿vale? Por parte de la capa directiva y del middleware también, ¿no? De esta capa de programa que comentaba también antes Daniel, en el sentido de decir, oye, voy a preguntarle a mi empleado, ¿no? Pues oye, ¿qué es lo que él cree que podemos hacer este quarter, ¿no? Que va a ayudar a mejorar la compañía. Y creedme que es uno de los mejores valores que hay en este tipo de implantaciones, en el cual, oye, pueda preguntar a la gente que realmente sabe de campo qué es lo que funciona, ¿no? Para mí esto es una de las claves de todo esto y también una de las cosas más difíciles de conseguir, ¿vale? Por lo que requiere, porque al final tenemos que seguir manteniendo nuestro negocio, que no se nos olvide, y esto al final, pues oye, implica
un sobreesfuerzo que luego al final tiene un beneficio enorme, pero bueno, es un esfuerzo también y que hay que, de alguna manera, pues trasladar muy bien desde la parte directiva. Y en este sentido también, unas cosas que a mí me gusta mucho que plantea SAFe es el tema de las barreras presupuestarias o budget guardrails, ¿vale? Esto, pues lo que comentaba antes, nuestro negocio sigue funcionando, ¿vale? No se para nuestro BAU. Cuando nosotros, por ejemplo, para un poco explicar esto, ¿no? Cuando nosotros queremos tener una iniciativa en la cual queremos mejorar un producto que ya tenemos en el mercado, pues evidentemente hay que hacer, como comentaba antes, una financiación a lo mejor basada en éticas o personas, las cuales, oye, pues garanticen que ese evolutivo, ¿no? Esa iniciativa nueva llega al mercado con la calidad y a la gente le guste, ¿vale? Pero no nos podemos olvidar que tenemos un soporte y que si algún día eso se nos cae un proceso crítico de contratación, de admisión, de lo que tengamos en nosotros contemplado, pues lógicamente tendremos que asegurar, ¿no? un guardarraíl, una barrera que nos diga, oye, pues el 40% del presupuesto que yo voy a dedicar a este producto tiene que estar en el propio mantenimiento del producto, ¿vale? Porque lo que no vale, y a mí esto me ha pasado y puede parecer una locura, pero me ha pasado en empresas muy importantes, decir, oye, no, es que yo he presupuestado un presupuesto para un desarrollo de épicas y ahora mismo a mí que se me caiga el proceso principal de contratación, pues es que no lo tengo contemplado porque no tengo gente que sepa de esto, ¿no? De cómo gestionar este sistema. Esto, lógicamente, pues no puede ser. La operativa es la que es y la tenemos que seguir manteniendo. Entonces, bueno, esta defensa, ¿no? A nivel presupuestario que tenemos, a nivel de gente, para seguir cumplimentando esto, pues es una de las claves, ¿vale? De SAFe. Y bueno, en las reuniones y las juntas, pues lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo uno de los directores que tuve, ¿no? Que me decía, ¿cómo vamos a implantar esto? ¿No? El big picture, todo un poco toda la cantidad de cajas, de procesos, de roles que tenemos por aquí. Pues al final yo se lo dije y bueno, al final al principio no me creía, ¿no? Luego me creyó. Todo es cuestión de cadencia y compromiso y disciplina, ¿no? En este sentido, oye, pues si nosotros somos capaces de que el primer enganche, de que el engranaje vaya bien y luego podamos ir afinando el segundo engranaje y demás, hacer natural que la gente pues se reúna, se comunique, se vea, se tenga que criticar, oye, con un sentido pues objetivo de las cosas que está haciendo y lo que no, pues para luego abandonar o mejorar un producto, pues esto es clave, ¿no? Y entonces al final muchas de las cosas que nos cuenta SAFe no dejan de ser ceremonias, ¿no? Ceremonias que nos ayudan con una serie de planificaciones y técnicas a que esto vaya mucho más rodado. Y creedme que cuando esto se rueda, que cuesta mucho al principio, pero al final pues tienes tu town hall o tu QBR, lo gestionas por PIs o lo gestionas por QBRs o por trimestres, pero tienes una cadencia que la gente conoce y le ve el objetivo, pues esto es clave y es la clave al final de que funcione, ¿no? Este tipo de implementación. Pues por supuesto, no como bien dice la slide que estamos viendo, ¿no? Se pueden gestionar proyectos que acaban dentro de una organización y portfolio management. Pues sí, esto adolece mucho, o sea, no es la best practice por excelencia que te recomendaría SAFe, bueno, ni ningún marco, ¿no? Pero es la realidad y tenemos que vivir con la realidad y no hacernos trampas al solitario. No podemos hacer un Big Bang en una organización de 20.000, 10.000, 5.000 ni 400 personas, decir, oye, todos vamos a trabajar con Lean, todo es fácil, ahora vamos a esto, a esto, a esto y a esto, ¿no? Evidentemente no podemos. Además, como sabemos, allá el Lean está más pensado para entornos VUCA y hay, a lo mejor, pues oye, alguno de los que está aquí presentes trabaja en una organización en la que sabe que, oye, que todo es prescriptivo y que de alguna manera nunca se va a poder, no sé, dejar a la improvisación, ¿no? Un proyecto. En este sentido, pues oye, la comparación al final con un Lean Portfolio Management con los proyectos de SAFe, pues al final, en vez de gestionar un MVP, como puedes ver, cuando se finaliza un QBR o un PI, pues ves a lo mejor pues el tanto por ciento de completitud que tienes en tu hand. No es lo más recomendable, pero es que al final es por donde tenemos que llegar porque no podemos hacer un Big Bang de una compañía y habrá gente que vaya a diferentes velocidades y lo que tenemos que ser como buenos transformadores o gestionadores de este tipo de metodologías es pues que todo el mundo se sienta metido, ¿no? Un poco en toda la cadencia y que pueda pues al final pues seguir trabajando y que el negocio siga funcionando con la esperanza de que en el futuro cada vez tendamos a menos a cascada, ¿vale? Pero bueno, tienen que vivir, es imposible que no. Y bueno, en esta slide un poco esto es un poco un marco real, un poco modificado, ¿no? De un cliente mío real, en la cual, bueno, pues veis las tres capas típicas, por decir, portfolio, programa y producto, ¿vale? O bueno, lo hemos llamado vertical en este caso, pero bueno, simplemente aquí lo que queremos reflejar es la cantidad, ¿no? de esfuerzo, de cadencias, todas esas cajitas que veis al final no dejan de ser pues ceremonias, trabajos, análisis que hay que hacer para que todo el portfolio de una organización funcione. Y es bastante característico, como veis, pre-work, ¿vale?
aquí es donde decíamos de la implicación directiva que necesitamos, ese pre-work que hay ahí, que ocupa casi la mitad del marco, que parece que es una fase, pero luego cuando empezamos a arrancar tiene que ser en paralelo, ¿no? Si estoy en el Q1, ese pre-work la dirección lo tiene que hacer ya en el Q2, ¿vale? Perdón, en ese Q1 de cara al Q2. ¿Vale? Es importantísimo que no se pare de trabajar. O sea, yo he tenido gente de estar en este tal, de decir, oye, hemos acabado el town hall, todo va bien, y ahora pues es que hay que ponerse a trabajar en el town hall dentro de 3 meses, porque requiere esto, ¿no? Requiere esta implicación por parte de la compañía. Como veis, son muchas cajitas, hay muchas flechitas, pero bueno, al final, como big picture, ¿no? Pues hay que coger y ver qué es lo que nos conviene e intentar, sobre todo, montar algo que se adecua a nuestra compañía, ¿vale? Pero bueno, al final todo está relacionado, todo tiene un ciclo de iteración corto y de mejora, y es un poco lo que os queremos presentar con esta imagen, ¿no? Que no es fácil, pero que se puede conseguir. Muy bien, y yo creo que enlazado un poco con esto, vamos a ver lo que hemos venido a llamar advertencias y desafíos, ¿no? Y es, como ya sabéis, bueno, pues SAFe propone un cierto marco y, bueno, pues no todo el mundo está absolutamente convencido de que todas sus partes vayan a representar necesariamente una mejora para todas las organizaciones. Os he puesto algunas referencias aquí. Como veis, los títulos, ya solo los títulos, digamos, pues podrían ser bastante controvertidos, ¿no? Sé que a algo, más de uno esto no le gusta nada, pero yo creo que hay que leerse todos los periódicos, los de izquierdas y los de derechas, los de arriba y los de abajo, ¿no? Para poder entenderla, para poder entender un poco la complejidad del asunto. Yo creo que, digamos, echar un vistazo a qué es lo que dicen los detractores de SAFe también es bueno. ¿Para qué? Pues para que sepamos cuáles son las partes que nos pueden servir más o menos. El resumen que hemos sacado un poco de estos y también quizá un poco de lo que hemos visto son los siguientes, ¿no? El primero es que, como ya veis, ya estáis viendo además, digamos que si vais al website de SAFe, Scaled Agile, pues veis que prácticamente todos los gráficos, bueno, pues van aumentando o disminuyendo en profundidad, pero son más o menos los mismos, ¿no? Al final, esto lo que parecería es que, bueno, pues es un poco talla única o proceso vale para todo el mundo, si quieres, ¿no? Bueno, ya sabemos que la realidad y el mundo no está tan estandarizado, ¿no? Entonces, con esto no quiere decir que no sea bueno, lo único que quiere decir es que tenemos que estar atentos a esto, a ser sensibles al hecho de que nuestra organización podría tener características que no necesariamente sean, digamos, el mejor destinatario para alguna de las partes de SAFe. Estoy siendo súper cauteloso, como veis. La otra crítica, muy dependiente de consultores, súper intensivo en certificación, etcétera. Bueno, al final también es verdad que los amigos de SAFe, como los amigos de otros frameworks y organizaciones, pues viven un poco de esto, ¿no? Dicho lo cual, yo diría que si una organización decide implantar Lean Portfolio Management y hacerlo bien y a lo grande, pues necesita ayuda. Esto a mí me parece que tiene, no tanto por entender las técnicas, sino por entender, por incorporar experiencia. ¿Vale? Porque como estamos viendo, hemos visto en la transparencia anterior, es complejo. No es complicado, lo complicado lo hacen los seres humanos, pero es verdad que es complejo y hay una interacción entre muchísimas partes. Como nos decía Juanjo, es verdad que el hecho de que haya ciclos cortos y que haya una cadencia, eso me ha encantado, hace que, bueno, pues digamos que la organización se vaya habituando, pero normalmente tienes que ir de la mano. Otra de las grandes, digamos, críticas es que aquellas organizaciones que normalmente son los que inspiran a los demás porque son, digamos, generadores de excelencia, pues no lo están usando. Bueno, no estoy yo muy seguro de que esto sea un argumento o no, pero bueno, algo querrá decir quizá, no lo sé. En este caso, esta me parece muy interesante, ya lo hemos visto. Puede generar mucha tensión en el equipo de trabajo, en los stakeholders, y lo que sí vemos es que en ocasiones, pues los equipos tienden a trabajar como trabajaban antes. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente quiere decir que uno no puede intentar implantar una serie de procesos como estos, con esta complejidad, sin tener una muy fuerte gestión del cambio por detrás. Es decir, si queremos implantar en Portfolio Management, recursos humanos tiene que estar implicado. Bueno, hemos visto que tiene que estar implicado todo el mundo, pero en el sentido de la gestión humana
de las expectativas y de la resistencia al cambio, verdaderamente tenemos que estar muy al tanto. Sabéis que tenemos algunos webinars que hemos dado ya sobre gestión del cambio en este sentido. Si queréis podéis ir al website de ITM Platform y verlos. Otra de las críticas, en la práctica, porque digamos en el gráfico no, porque el cliente está en el centro. Bueno, pues hay quien denuncia que el cliente no está claramente expuesto, digamos, dentro de todos esos procesos. Y quizá tiene un poco que ver con el siguiente punto, y es que ya sabéis que el Agile Manifesto tiene una preeminencia pues, de las personas y de las interacciones de las personas, y no tanto de los procesos. Y bueno, lo que estamos viendo es proceso tras proceso tras proceso, ¿no? Bueno, pues estas son, digamos, algunas de las cautelas que nos invitan a reflexionar sobre ello, ¿vale? Y simplemente son esto, ¿no? Oye, pensemos sobre esto. ¿Por qué? Porque al final todo esto es sentido común. Todos los que estamos en este webinar probablemente somos personas razonablemente inteligentes y lo que tenemos que hacer es pues, ver las dos caras y si se adapta a nuestra organización. Y después, voy a intentar acelerar un poco porque nos quedan pocos minutos, evaluar si Lean Portfolio Management es para nosotros o no. Es decir, si se han mejorado, digamos, el tiempo de entrega, si se ha mejorado la adaptación del producto al mercado y tener un contraste sobre el costo de la implantación del Lean Portfolio Management, porque, digamos, tiene un costo razonablemente significativo, ¿no? Todo lo que estamos viendo no se hace de la noche a la mañana. En cada uno de los webinars normalmente damos un poco, decimos, oye, ¿cómo ITM Platform puede ayudar a la parte que estemos dando? Como este webinar era bastante completo, no hemos querido hacer esto. Simplemente os vamos a mencionar alguna de las partes, es decir, esta sería un poco más la parte comercial, pero muchas veces la que interesa. Quiero que tengáis bastante presente que el Lean Portfolio Management no se trata de herramientas. Estamos hablando de procesos, estamos hablando, como hemos visto, mucho de mentalidad, ¿no? Sin embargo, efectivamente, al final vas a necesitar herramientas que sean capaces de ayudarte, por ejemplo, en la estrategia, en la priorización de épicas basadas en valor. Estos son pantallas de ITM Platform. Al final del webinar, no vayáis, porque hay una encuesta que nos interesaría mucho que rellenarais. Son 5 preguntas, no nos asustemos, que las rellenáis en un minuto. Y una de las preguntas, hay 2 preguntas clave. Una es si vais a querer una demostración de ITM Platform y 2, los amigos de Itera os invitan a una llamada gratuita de consultoría en la que, bueno, de consultoría, sí, básicamente de consultoría, en las que os pueden ayudar a entender un poco mejor si Lean Portfolio Management es para vosotros. Así que os invito mucho a que os mantengáis en ella, porque si la respuesta es que sí, alguna de esas preguntas, bueno, pues tenéis que responder allí, ¿vale? Otra de las soluciones técnicas o las prestaciones que ofrece ITM Platform que requiere el Lean Portfolio Management es una visión global, ¿no? Al final tienes que tener una visión de tu portfolio, ¿no? Y tienes que ser capaz de ver dónde estás poniendo el dinero y ser capaz de pivotar o no de una manera. Hasta, digamos, hemos insistido mucho en la importancia, en el vínculo extremo que existe entre la financiación, los presupuestos y la ejecución. Bueno, ITM Platform te da todas las herramientas que necesitas, tanto en costes como en ingresos, ¿no? Para tener ese control y, por supuesto, también de la gestión del trabajo, ¿vale? Las conclusiones. No vamos a pararnos en ellas porque no tenemos tiempo. Preferiría que fuéramos a las preguntas. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, vamos a responder solo a 2 o 3. Estas conclusiones quizá, bueno, pues las podéis ver, creo que os vamos a enviar la grabación. Y en todo caso, son un poco sencillamente lo que hemos estado viendo dentro de las transparencias, digamos, ¿no? De las preguntas que hemos visto. Bueno. Vale, tenemos bastantes preguntas. La verdad es que os agradecemos mucho porque yo creo que son todas muy interesantes. Y si queréis, pues podemos empezar por alguna que pueda responder Juanjo, que ya están asignadas. Y por ejemplo, pues hay una que nos hace Franco, que es la siguiente y ¿es válido implementar este tipo de metodologías, Lean Portfolio Management, para organizaciones sociales? O si existe otro tipo de herramientas para gestionar este tipo de portafolios. Juanjo, esta para ti y en un minuto, por favor.
Bueno, a ver, herramienta como tal, Lean Portfolio Management no es, como comentábamos, y que es verdad que se basa en la filosofía Lean y la respuesta es sí, ¿no? O sea, yo creo que vale para todo. Yo estaba en organizaciones financieras, de recursos humanos, de energía y al final un poco la filosofía, ¿no? De esto que comentamos, de la cadencia, la comunicación, de vernos, de hacer estrategias buenas, de tener una buena financiación y unos buenos recursos, sirve para todo. Cambiará, pues como una organización social, tu objetivo, tu OKR, tu iniciativa, tu demanda no será ganar dinero o aumentar el margen, será pues llegar a lo que de alguna manera tu empresa de carácter social quiera, ¿vale? Pero al final es un objetivo que tú tendrás que desglosar y por supuesto es igual de válido que si estuvieras haciendo software o estuvieras vendiendo energía. En ese sentido, creo que funcionaría para cualquier tipo de cosa. Fenómeno. Gabriela nos pregunta que esto, insisto, lo estamos haciendo un pelín rápido, quizás sean más cuestiones para debate y tened en cuenta que nosotros tenemos opiniones, no es universal. Que No esto, vaya a ser. claro, claro, claro. Y no, bueno, quizá en algún momento podríamos tener un debate un poco más profundo. Pero Gabriela nos pregunta, dice, ¿la PMO puede ser un impulsor para que esto pueda suceder? Dice, muchas veces los directivos desconocen estos aspectos que pueden mejorar la gestión de proyectos. Gabriela, a ver, si tuviera que dar una respuesta corta sería no. Si tengo que extender un poquito la respuesta, bueno, yo creo que una PMO puede hacer dos cosas. La primera, puede exponer a la dirección cuáles son las ventajas de la gestión Lean. En general, en este caso con Lean Portfolio Management. Pero no creo que deba ir más allá. ¿Por qué? Pues por lo que hemos visto antes, porque tiene que partir de la dirección. Una implantación de este estilo es tan estresante, en el buen sentido, pero es tan estresante para una organización que no puede partir de la PMO. Y una respuesta mucho más larga, pero que no puedo extender es, ahora lo que sí puede hacer la PMO es ser inteligente, como seguramente lo sea, y tomar partes de las mejores prácticas del Lean Portfolio Management que caigan dentro de sus competencias y entonces desarrollarlas a modo de ejemplo, a modo de prototipo, a modo de embrión, de forma que la organización aprenda. Así que nada, si queréis pasamos a la siguiente, que podría ser... a ver, Fernando nos pregunta en qué condiciones es viable gestionar proyectos híbridos, Cascada y Lean. Está para ti, Juanjo. Cuando entendemos proyecto híbrido que se gestiona comparte en Cascada y comparte Lean. Pues, a ver, al final, la diferencia, o sea, Cascada como tal no es un mal método, ¿no? De hecho, un poco la curiosidad que hay acerca de esto, que el que lo inventó, ¿no? Por la parte de detrás de su pliego estaba que, oye, hay que hacer estas fases, pero hay que iterarlas, ¿no? Es curioso, ¿no? Cuando salió esto en su día, creo que fue para el Pentágono. Al final, un poco lo que nos viene a decir Cascada es que no podemos, de alguna manera, pasar de fases sin cumplimentar la otra y que al final esas fases se nos hacen enormes, ¿vale? Un poco choca directamente con lo que es la filosofía Lean. Entonces, preguntar si un proyecto como tal, que en una organización puede ir con Lean a la vez que, o en Agile, ¿no? O puede a la vez que se gestiona con una gestión tradicional, para mí es complicado. Otra cosa es que, como bien decía Daniel, al igual que la PMO, la gente que esté trabajando pues puede aplicar estas buenas prácticas a su desarrollo y decir, oye, pues sí que es verdad que tengo una entrega dentro de 6 meses de diseño funcional, pero puede que ese propio diseño lo pueda iterar y hacerlo más corto y no aplicar un poco este tipo de gestiones. Bueno, Value Stream Mapping, por ejemplo, que lo vimos antes, ¿no? Un poco por encima, es una técnica de Lean que tiene más años que la TOS y que se lleva utilizando para todo tipo de proyectos siempre. Si eso es una combinación de ambas, pues puede ser. Como tal, es un poco difícil, me parece raro imaginarlo, pero bueno, siempre se pueden coger buenas cosas de uno y de otro, ¿vale? En este sentido. Claro, al final tenemos otro webinar, parece que estoy haciendo publicidad en nuestros webinars, pero tenemos uno que habla exactamente de cuándo elegir Agile, cuándo elegir predictivo, ¿no? Y la palabra lo dice, cuando estamos hablando en cascada o Gantt, al final es, oye, si tú eres capaz de predecir cuáles son las fases de tu proyecto con certeza, porque ya lo has hecho antes, es decir, tenemos clientes que son promotoras inmobiliarias y construyen edificios. Vamos, es que eso de Lean no tiene nada. Es decir, saben exactamente lo que hay que hacer fase tras fase tras fase tras fase.
Pero sin embargo hay otros proyectos, muchos de ellos de TI, hombre, tú sabes siempre que vas a tener una fase de diseño, de ejecución, de planificación, vale. Pero esto, digamos, sí lo puedes meter en un contexto iterativo, digamos, ¿no? De nuevo, aquí no creo que debamos de ser demasiado, o es una cosa o es la otra. Seamos inteligentes, tomad vuestros proyectos reales y mirad qué cosa tiene más sentido para vosotros, ¿no? Y bueno, amigos, yo creo que lo tenemos que dejar aquí, pues sobre todo porque las agendas, bueno, pues estaban reservadas para 1 hora, llevamos 1 hora y 6 minutos. Este es un tema apasionante, espero que podamos tener, digamos, más feedback. Os enviaremos la grabación y a continuación tendréis, digamos, la encuestita esta que os mencionaba antes, que sí os rogaría, por favor, que la complementarais. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos, especialmente a Juanjo, que sabe tanto de esto, a Luis por organizarlo de esta manera y a todos los asistentes por habernos aguantado. Espero que hayáis obtenido gran valor. Podéis escribirnos a cualquiera de nosotros. Yo creo que ya tenéis nuestro contacto, tanto mío como de Juanjo. Y si no lo tenéis, lo canalizáis a través de cualquier medio que os haya llegado de ITM Platform y responderemos a todas vuestras preguntas y comentarios que tengáis, ¿no? Así que, sin más, amigos, muchísimas gracias y que paséis un excelente jueves. Muchísimas gracias, Daniel y Luis, y a todos por invitarme también a hablar de este tema tan interesante. Muy bien, un abrazo a todos, adiós. Chao.